Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Ámbito Cultural. Como la mayoría sabéis, Ámbito Cultural es el área del Corte Inglés que pone en valor el papel de la cultura para todos los ciudadanos y para ello lo que queremos es acercárosla. Organizamos eventos en esta sala y en 20 salas más en toda España. Desde que llegó la pandemia, pues tuvimos que empezar a hacerlo por streaming, pero sí que podéis volver a retomar la presencia en sala, simplemente mandándonos un email a ambitoculturalcallao@elcorteingles.es y diciéndonos el evento al que queréis asistir. Hoy estamos en una nueva sesión del ciclo Mirar con ellas, que coordina Zara Fernández Moya. Hola Zara, muchísimas gracias. Que también, como conocéis, hemos querido dar voz a mujeres de las artes, de la fotografía. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Muchísimas gracias, Soledad, por estar con nosotros. Y nada, sin más van a conversar, os animamos a mandar preguntas por las redes sociales y a las personas que estáis en la sala, pues también a última hora os dejaremos un micro. Y nada, que disfrutéis muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Pita. Muchísimas gracias a nuestros anfitriones, Ámbito Cultural del Corte Inglés, a Gervasio, que hoy no ha podido venir, y Soledad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Gracias a vosotros por pensar en mí. ¿Cómo no vamos a pensar en ti? Pues, es un honor para mí. Gracias. Es un privilegio para nosotros. Y bueno, yo además tuve la suerte de viajar contigo, Soledad, a Siria hace ya unos añitos. Y tuvimos allí un proyecto expositivo muy, muy especial, inolvidable, antes de que Siria cayera en este horror, ¿no? Y una exposición que hicimos con la Asociación MEDOC, y hoy además nos acompañan amigos de la asociación y el comisario Diego Moya y otro de los artistas que participó, Fernando Verdugo. Y hoy me extiendo un poco porque es que en la sala estamos muy arropados y esto no es lo habitual, estábamos un poco solitos antes. Yeah. Y entonces hoy también ha venido Yolanda Villaluenga, que además de escritora ha hecho un documental, el que conocéis todos, de Imprescindibles de la 2, sobre Soledad, que yo he tenido ahí de chuleta para prepararme. Es que es buenísimo. Es un documental buenísimo. Muy bueno. Y yo me lo he visto ya como 2 o 3 veces, además de la vez que lo han puesto otra vez. Sí, ¿no? lo han repuesto ahora. Lo han repuesto. Pues bueno, con todo esto, Soledad además recibió el año pasado el premio Velázquez y me alegro mucho de poder felicitarte personalmente. Muchas gracias. Un premio importantísimo, pero además ha tenido otras menciones como el Premio Nacional de Artes Plásticas, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y un larguísimo etcétera. Es imposible resumir la trayectoria tan brillante de Soledad, y yo para eso me he permitido coger unas palabritas de Calvo Serrayer para que te presentaba en una entrega de premios y que decía: Soledad es una artista inquieta, constante y generosa, cualidades referidas tanto a su personalidad como a su trabajo. Sí. Bueno, pues figura capital del arte contemporáneo español. Vamos a recorrer sobre todo el trabajo actual de Soledad, ¿no? Porque Soledad está con una actividad creativa potentísima, no para, está interrogándose y actualizando su obra permanentemente. Y vamos a ver proyectos, ¿no? Exposiciones que de hecho tienes ahora, ¿no? Y 3 proyectos que hemos un poco elegido, ¿no? De los imposible, ¿no? Hacer una trayectoria así mucho más exhaustiva. Y bueno, pues tú te reivindicas como pintora, ¿no? Siempre has dicho que lo que más te gusta es pintar. Sí. Lo que pasa es que ya desde muy pronto, desde los 80, sí, ya empecé a interesarme por el espacio. Aunque no lo planteaba como para hacer una instalación de los trabajos que he hecho posteriormente. Pero yo estaba haciendo la serie de Las Meninas. Sí. Empecé en Las Meninas en los 80. Empecé en Boston, precisamente, estaba allí con una beca. Y a mí lo que me interesaba, porque yo creo que es por lo que nos fascina ese cuadro, es por su espacio, por el espacio que crea ahí Velázquez. Además, con unos conocimientos bastante rudimentarios que en ese momento había sobre perspectiva. Y de hecho, siempre hablo de una exposición que hizo el Museo Picasso en Barcelona, sí,
que se llamaba Olvidando a Velázquez de las Meninas. Eso es una frase que, por lo visto, le dijo Picasso a Jaime Sabartés, porque Jaime le preguntó, ¿cómo harías tú las Meninas? Y Picasso le dijo, olvidando a Velázquez, las Meninas. Entonces, se hizo esa exposición con ese título, éramos 80 artistas, y solamente una escultura de Oteiza y mi cuadro estaban hablando del espacio. El resto, los otros 78 o 80, pero creo que éramos 82, estaban centrados y concentrados en los personajes. Entonces, quiero decir que incluso en un cuadro como ese, ya a mí me está interesando el espacio. Y luego también, eso lo vi en Estados Unidos, pero también yo llevaba esa beca, la beca con la que me fui a Boston, una beca que me concedió el Comité Conjunto, que ya la planteaba para desarrollar en el espacio todos los elementos geométricos con los que yo había estado trabajando hasta ese momento, que estaba haciendo una abstracción geométrica. Así que sí, el interés por el espacio es antiguo y ya, bueno, luego ya... Y luego ya tus instalaciones... Claro, las instalaciones que también, bueno, ahí actúo en relación con el espacio que me proponen, entonces ya. Y ahí, por ejemplo, tu hijo tiene muchísima importancia, ¿no? Te ayuda mucho en toda la parte técnica, ¿no? En la parte claro, porque ha habido instalaciones complejas por ejemplo, del Palacio de Cristal de aquí del barrio del Retiro, que eso, claro, tenía una gran complejidad estructural, y entonces él, pues como técnico, como ingeniero, me hacía los cálculos y digamos que diseñaba el proyecto técnico con la idea que yo le proponía. O sea, que te sientes, quiero decir, que no es que tengas una especial predilección por la pintura, también las instalaciones para ti. O sea, ¿te sientes igual de cómoda en un lenguaje que en otro o estás más cómoda pintando? No, estoy mucho más cómoda pintando, porque yo pienso que podría dejar de hacer instalaciones en cualquier momento, pero nunca podría dejar de pintar. Porque además las instalaciones tienes la idea, lo máximo que haces es una maqueta y después tiene que hacerse en el espacio y nunca te quedas contenta. Yo siempre pienso que las instalaciones había que hacerlas 2 veces, porque en la primera es la idea, al materializar esa idea, hay cosas que luego cuando llegas a la realidad espacial pues cambiarías. Así que también me interesan mucho y estoy a gusto y me gustan, pero a mí me gusta la pintura. Pintar. Sí. Bueno, ahora un poco volviendo al tema del premio y de los premios, ¿no? En algún momento has dicho que de alguna manera sientes que los premios han llegado un poco tarde respecto a otros artistas, por ejemplo, de tu generación, ¿no? Sí, yo creo que mi generación ha sido una generación un poco ahí entre... como la anterior eran los del Paso, el grupo El Paso, y después ya venía nosotros, luego vino la figuración española, entonces tanto unos como los siguientes fueron cosas muy potentes y estamos ahí en medio nosotros como en tierra de nadie, que realmente yo creo que han tenido poca repercusión. Yo la verdad es que tengo... Hombre, no puedo decir todo lo contrario, claro. pero que mis amigos y colegas, pues quizás ahora se les reconoce ya pues una trayectoria, unos años, pero no ha habido, no sé, como un reconocimiento cuando todos éramos más jóvenes y estábamos más activos. Sí. Eso estaba ahí un poquito abandonado. Más dormido ahí, ¿no? Sí. Y ¿tú sientes que has ido un poco como a contracorriente, un poco fuera de las modas, al margen de las modas? ¿Has hecho un poco lo que te ha apetecido? Sí, y siempre. Al margen de las modas totalmente. Siempre. Yo tenía mi proyecto, mi idea. Pues eso, cuando empecé a hacer la abstracción geométrica, pues ya estaba empezando, por supuesto, una abstracción potente. Sí. Y muy gestual. Yo era una geometría hecha con líneas, además ni siquiera al uso en cuanto a que eran unos espacios coloreados justapuestos, que era un poco lo que se podía entender por geometría. Yo estaba con unas líneas que se desarrollaban sobre unas cuadrículas y sobre unos planos que podían multiplicarse hasta el infinito, y era algo que no encajaba en ninguna
en ninguna corriente, desde luego en nada de lo que estaba sucediendo en ese momento. De hecho, yo siempre digo que en las colectivas yo siempre era una cosa rara y no sabía dónde ponerme, porque no tenía vínculo con nada de lo que se hacía en esos momentos. Pero bueno, me interesaba, me gustaba, creía en ello y además era lo que me interesaba. A mí lo que pasaba fuera de mi estudio realmente no me ha interesado nunca demasiado. Con respecto a mi situación, digamos, sí me interesa muchísimo, por supuesto, el ver el trabajo de los demás, claro, el estar en contacto con... Pero tu historia era tu historia y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo, sí. ¿Y tú crees que el arte se sigue leyendo de alguna manera bajo ciertos parámetros masculinos? ¿Hay un modelo, digamos, artístico femenino que sigue estando denostado? Yo diría que no. Que ya no. Precisamente eso es lo que pasaba. Cuando yo estaba con esa geometría, el arte era más brutalista, era más masculino. Pero yo creo que ahora no, que ahora está... A mí me da la sensación que no, que está ya todo muy igualado. Sí. Es que yo he tenido alumnas, revés, ¿no? yo he tenido alumnas que me decían, Soledad, si es que no me atrevo a poner un rosa. Claro. Es que era, porque todo lo femenino tenía siempre una connotación peyorativa. Claro. No podías pintar flores, no podías hacer nada que se pudiera asociar. Pero me parece que eso ya no, que eso ya se ha superado. Y que creo que sí, no sé, tendríamos que preguntarles a las jóvenes que empiezan, sí. Yo tengo la impresión de que se ha superado bastante, yo creo que está superado, también, ¿no? Sí. Afortunadamente. Sí, afortunadamente, ¿no? Tu generación en eso lo pasó peor, ¿no? Sí, mi generación regular. Claro, claro. Pero ahora no. Bueno, pues ahora, si os parece, después de este precalentamiento así un poquito, vamos a empezar a ver un poco los proyectos más concretos de Soledad. Vamos a ver, justamente por tu relación tan estrecha con Andalucía y con toda la escena artística andaluza, ¿no? Vamos a ver la exposición, piezas de la exposición No todo es azar, que tiene este título además tan bonito, tan sugerente, que de hecho va a estar hasta el 24 de octubre en Córdoba, todavía en el Centro de Creación Contemporánea, ¿no? de Córdoba. Sí. Se inauguró en febrero, ¿no? Y si no me equivoco, allí lo que reúnes es una selección de una gran donación que hiciste, ¿no? Al Centro Andaluz, ¿no? De Arte Contemporáneo, ¿no? Sí, es que el C3A de Córdoba ese depende del CAC, del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, del de Sevilla. Entonces, parte de esa donación efectivamente se ha montado ahora ahí en Córdoba. En Córdoba. Sí. Y bueno, ahí está. Sí. Entonces, bueno, es un centro muy especial, es muy duro, de hormigón. Sí. Las paredes no hay ni una que sea recta o plana, pero tiene muchísima personalidad. Mucha fuerza, de hecho, yo hice ahí la instalación de los claveles. En noviembre pasado, hace un año ahora prácticamente, un poco más de un año, y quedaba fenomenal en ese espacio tan raro. Tan potente, ¿no? Y ahora esta es la de todo, no todo es azar, ¿no? Esta es El tiempo vuela. El tiempo vuela. Estas son unas mariposas que se mueven, estas giran. Están montadas en una maquinaria de reloj. En el lugar de las... Mira, las podemos ver también ahí, para que no te tengas que estar girando. Vale, que lo puedo ver ahí, sí. Que si no es un poco incómodo. Esas están puestas en vez de la aguja del segundero está la mariposa, que es una mariposa, es una serigrafía en un papel de poliéster, un papel vegetal de poliéster, y entonces están girando a ritmo o sea que esta instalación... Vista así, pues pierde mucho, porque está todo girando. Todas ellas están girando. Claro, que hay movimiento que lo perdemos, todo el movimiento, ¿no? sí. Claro. Además que también se crea algo de sonido, porque todos esos motores funcionando tienen... Claro. Y además, curiosamente, el sonido es como ese todo acumulado, es como el viento cuando atraviesa los árboles. Cuando estás en el campo y hay viento, es bonita ese sonido que se produce ahí. ¿Y por qué son mariposas, Soledad? Bueno, además hay un texto, lo digo porque tiene que ver con eso, hay un texto que estaría, en este caso es que las han puesto en la cristalera, en la vidriera del C3A, en un cristal. Sí. Pero cuando la hice por primera vez y después he repetido bastantes veces, luego hay un texto que está puesto sobre la pared blanca
un blanco mate o un blanco brillante encima de la pared blanca, y el texto dice: y es hoy aquel mañana de ayer. Que eso forma parte de un poema de Machado, de Antonio Machado, que está hablando sobre España. Y está hablando de la esperanza que teníamos, que esto iba a mejorar, y entonces deprimido total, y dice: y es hoy aquel mañana de ayer, todo continúa. Entonces yo cogí esa frase de: y es hoy aquel mañana de ayer. Y bueno, estoy haciendo una referencia al paso del tiempo y a lo que nos proporciona, que es que sigo teniendo la teoría, a pesar de todos mis años, de que lo que se pierde es peor que lo que se gana. Y entonces la mariposa precisamente es un insecto o animal, no sé cómo llamarle, que es la última parte de su vida, cuando tiene ese aspecto esplendoroso, ¿no? Claro, porque primero es un gusano, está en una crisálida. Claro. Y entonces, y bueno, todo también muy relacionado con mis clases en la Facultad de Bellas Artes, porque las alumnas estaban siempre muy preocupadas con su edad, y ay, mi edad, porque yo soledad, porque ya a mi edad estaban siempre como con un lamento. ¿Pero qué nos pasa a las mujeres con los años? Ya, sí, entonces, es una obsesión, efectivamente. Ya fue. Pero si vamos a terminar de mariposas fue esa maravillosas. No pasa nada, con el tiempo mejor, todo. Bien, bien. No, a mí ese horizonte me gusta, ¿eh? Y esta es No todo es azar. Esos números capicúas, como se menciona, se llama así un poco todo el proyecto. Sí. Son números capicúas que yo iba apuntando a lo largo de mi vida. Cuando los veía, los apuntaba. Tengo libretas y libretas. Bueno, ahora las tienen, sí. Ahora las tienen ellos, las doné en la donación. Porque todos tenemos la sensación clarísima de que hay cosas que nos ocurren, que no podemos explicarlas, pero que deben tener alguna explicación, que se nos escapa. Es un poco como, no sé, el perro delante de esa imagen no entiende nada, pero nosotros sí sabemos, pues algo así. Nosotros estamos como, no tenemos el cerebro desarrollado para saber por qué captamos. Y entonces pensaba que quería hacer alguna obra dedicada a eso. Bonito. Y bueno, se me ocurrió lo de los números capicúa. No tiene por qué ser nada, ni corresponde con nada, ni nada, pero bueno, pero ahí están, cogí los números capicúa. Esa es la ventaja del arte, que haces lo que quieres en cualquier momento, sí, y le llamas como quieras. O sea, que todo ese tema de los vasos comunicantes así aparentemente azarosos... Yo creo que sí, que tienen su misteriosa explicación. Misterio por qué. Sí, su misterioso por qué. Sí. Yo también o su tengo por qué. Por ahí también mi... Sí, ¿no? Tenemos esa... Sí. Vamos a ver ahora otra de las series tuyas que están inspiradas en los secaderos de tabaco, ¿no? De la Vega de Granada. De Granada, sí. Y hay uno de este proyecto que es Apóstoles Blancos, ¿no? Esto se llama Te llamaré hoja. Te llamaré hoja, perdona. Pero esa pieza... Que me he adelantado yo, sí. Esa pieza debería estar... Está puesta en ángulo, aunque debería ser solo una pared, pero no cabía. No cabía. Porque son piezas como que tienen... No lo sé, puede tener 12 metros. Entonces no hay una pared de 12 metros. Entonces esa está... Sí, esta Te llamaré hoja y luego la siguiente es la de Apóstoles Blancos, ¿no, Jero? Sí, ¿dónde está? Aquí no está. Ahora ya podemos ver... Bueno, seguimos viendo Te llamaré hoja. Esa está hecha con hojas. Yo había recogido hojas, las había secado y luego se imprimieron y se troquelaron, entonces con diferentes hojas que yo había recogido en la naturaleza. Y entonces con esas hojas yo monté esa pieza, que bueno, realmente era como un dibujo, solo que he hecho con unas hojas de papel troqueladas que las iba poniendo como una baraja, o sea, puestas unas encima de otras haciendo el dibujo. Y aquí sí, lo que vemos a la derecha es Apóstoles Blancos o Apamea. No, Apóstoles Blancos. Apóstoles Blancos, ¿no? Apóstoles Blancos. Eso es un cuadro más, o el último, de la serie de los apóstoles. Es una serie que hice sobre los apóstoles de Rubens, que fue también, esa fue una tarde. Mira, yo precisamente iba al Prado a ver la exposición de Picasso, efectivamente. Hubo una exposición de Picasso en el Prado,
las Meninas de Picasso. Estaban en el Prado y Sí. las pusieron pues, cerca de las Meninas. Sí, Perdón. sí, cuando hacían cerca este de diálogo de... Sí, sí. de esto. Ujú. Y entonces, al pasar por la sala donde estaban los apóstoles de Rubens, que ya he pasado otras veces y los había visto, pero en ese momento me dio así como un flash, que me parecieron como piedras preciosas, era una cosa, me resultó impresionante. Y cuando llegué a ver lo de Picasso, pensaba que es que el proceso mental en Picasso como que no se percibe. Es una cosa que te da la sensación de que él llega y lo hace todo rápidamente, lo genera en un momento, es como que no hubiera, como si no hubiera proceso intelectual, que por supuesto que lo hay. Y entonces yo pensé que yo iba a hacer lo mismo con los apóstoles, iba a llegar, iba a atacar así, pero en plan agresivo como Sí. Picasso. Bueno, y entonces hice la serie de los apóstoles por eso, precisamente, Sí. por el Ajá. encontronazo con ese Picasso sensacional. Y ese era, bueno, pues el cuadro más grande o el cuadro. Tienes unos formatos impresionantes en general y en particular en esta exposición. Sí, ahora por ejemplo lo que vamos a ver en Madrid en la próxima exposición, que hay 200 cuadros porque tengo un espacio pequeño y no podía pintar los grandes, pero a mí me gusta el formato grande. He estado ahora mismo viendo una exposición que hay en Valencia en el IBAM y hay un cuadro que es del Reina Sofía. Yo hacía mucho que no lo había visto ese cuadro, es de los 70. Ajá. Es mío, o sea, un cuadro mío. Sí. Hay muchos, por supuesto, pero Sí. no míos. Y el cuadro, me acerqué, no me acordaba de él casi ya, me acerqué a la etiqueta, era del 77 y mide 6 metros por 12, una cosa así. Y pensé, eso es lo que yo quiero, seguir haciendo, los 6 metros por 12. ¿Y dónde los metes, Soledad? Madre mía. No, claro, pues ahora no puedo. Porque meterlos claro, ya, eso es no. que es... Por eso están en Sevilla, en el centro andaluz. Claro. No, además no solamente dónde los meto, sino dónde los van a meter mis hijos. Ya. Que eso también me preocupa muchísimo. ¿Qué me vas claro. a decir? Que no sepa. Exacto. ¿Qué me vas a decir que no sepa? Entonces he querido dejar eso arreglado. Sí. Sí. Pues ahora, en cambio, vamos a ver un trabajo pequeñito, que son las maquetas, ¿no? Las maquetas de tus instalaciones, un género en el que además tú eres pionera, ¿no? Y bueno, que claro, te ha gustado mucho. Son esas maquetas que yo no les doy la menor importancia, ¿no? pero que al director del CAC les da muchísima importancia y las ha puesto todas ahí. Yo las hago como parte del proceso de trabajo, pero luego no dejan de interesarme inmediatamente. Pero es que son una delicia, la verdad. A mí me parecen piezas que no me extraña que las quiera rescatar. Tanto esa ondulada, que son unas nubes, como esas son proyectos que no se han hecho. Sí, hay muchos proyectos que no se hacen. Y llevaste un montón, has llevado un montón entonces aquí, ¿no? Hay varias aquí tuyas. Sí, yo creo que se las llevó todas. ¿Todas? Sí, no, se llevó todas. Yo he encontrado alguna ahora que no las vieron, pero se las llevaron todas, sí. Esa es otra que no se hizo. Era un homenaje a Santa Teresa con motivo del centenario, Santa Teresa de Jesús. Y entonces, como era el barroco, pues lo que planteaba eran unas estrellas que salían del techo y se iban abriendo, hechas con hilos también, hilos de algodón, se iban abriendo al llegar al suelo. Y luego la comisaria no le interesó y se hizo otra. Se hizo otra. Exposición, sí. Este es un trabajo muy bonito, ¿no? Soledad, el hacer estas maquetas. Y esta es otra que tampoco se hizo. Esa la planteaba, era un pabellón que tenía que estar en Venecia, no sé si habrá tendrás alguna foto de esas o no, en Venecia, en la bahía de San Sérvolo, en el agua, porque me habían invitado una comisaria independiente, que ella no iba con ningún pabellón ni con ningún país. Entonces yo planteaba hacer un recorrido puesto se hacía un pantalán, ponía esa construcción en el pantalán y en el techo, por dentro estaba oscuro todo, negro, y en el techo estaba troquelado, ven el agua, como un palacio. De manera que tú entrabas por una puerta y salías por la otra y leías en el techo, ven el agua, como un palacio. Entonces, está la maqueta, pero no se hizo tampoco. No se hizo. Luego no le aceptaron el proyecto a esta chica, no se hizo. Y esta es parte de la maqueta del Palacio de Cristal,
que yo eso no lo hubiera puesto, porque eso es un resto ahí medio roto, pero lo han puesto, bueno. Te han rescatado todo, ¿no? Sí, todo. Es que sí. Ahora vamos a ver las esculturas de neopreno, que también tienes. Estas sí que están basadas en los secaderos de la Vega de Granada, sí. Entonces son, he trabajado mucho con esas construcciones. ¿Por qué de repente esa visión de la arquitectura de los secaderos? Sí, ¿no? me interesa mucho la arquitectura esa, porque es no tanto el interior, que se crea un juego de luces y sombras muy impresionantes, claro, porque al ser las paredes de celosía, pues luego dentro se crean esas luces. Claro, eso está hecho así para permitir la ventilación y que las plantas del tabaco se sequen, se aireen. Pero a mí me ha interesado más esas formas. Entonces las hacía en neopreno y bueno, me gustaba que se arrugaran, que se cayeran, que se quedaran así como en neopreno, en papel, y algunas las hice también en metal. Sí. Ahí hay las que están ahora en Córdoba. Ahí eso de papel, ¿ves? Entonces hay un poco. Y eso, yo lo recortaba, entonces se arrugaba todo y me gustaba esa cosa como ya de paso del tiempo también, de envejecidas que tomaban las... Hace poco hemos estado en la Vera extremeña, que también está sembrada. También también. Sí, y la verdad que es que son arquitecturas muy muy potentes. Y ahora vamos a ver tus retablos, ¿no? Por lo menos uno de ellos o dos, ¿no? Sí, no. Esta parte y la otra las pinté adaptadas al tamaño de la Galería de Soledad Lorenzo, la que tenía en la calle Orfila. Sí. Entonces, eran las dos partes, la de los grises y la otra de enfrente, eran la misma pieza, pero aquí se han puesto de manera como no cabían, bueno, pues está una por un lado, otra por otra. Esta también no está en línea recta, sino que esta tiene un ángulo y la otra también, pero bueno, quedan muy bien, independiente de que no tienen el sentido que yo les di, que era que fueran como un pasillo, que tú pasaras por en medio de aquello, pero son interesantes verlas allí en esas paredes de hormigón. Sí, además son también. Y están lo que estoy ahí es representando las maderas de los, que eso está pintado, vaya, no son maderas, es hecho por mí con un. Sí, que es pintura propiamente. Vamos. Sí, y ese es el otro retablo. La otra parte del retablo. Sí. La otra parte del retablo, que como digo, debería estar en una línea y enfrentado al gris, que es así, para eso lo hice, pero ahí lo han puesto como han podido, como ha cabido, sí. La verdad que dan ganas de ir a Córdoba solamente para ver esta gran expo tuya, porque es impresionante. Sí, la verdad es que ha quedado muy bien. Y además muchísimos meses va a estar. Lleva mucho tiempo. Mucho tiempo y hasta octubre. Sí, es que ahora las exposiciones duran mucho. Sí, también, sí, duran mucho. Bueno, algunas más que otras. Además ahora, fíjate tú, con todo el lío los meses esos que nadie se ha podido mover, pues realmente es que como si no hubiera estado, claro. Pues vamos a ver ahora otro gran proyecto tuyo que a mí me fascina, la verdad, que es el Vélez Blanco, ¿no? El castillo de Vélez Blanco en Almería. Bueno, en realidad empezaríamos por estos los días con Pessoa. Claro, estos son los días con Pessoa. Esto es lo que vamos a ver después, Jero. Es que como tiene tanta obra, hemos el castillo de Vélez Blanco, Jero, que es un proyecto que, si no me equivoco, Soledad, lo haces en los años 90, ¿no? Y luego lo traes otra vez a Andalucía, ¿no? No, se hace en el 2000. ¿Pero tú no lo empiezas a pensar en los 90? No. Sí, bueno, las ideas sí. Yo recuerdo muy bien en qué momento... ¿En qué momento te lo propones? No, en qué momento ese castillo... que está en el Metropolitan. Yo estaba asistiendo a un curso de arquitectura del Renacimiento andaluza y entonces
A ver si podemos. hablaron del patio del Castillo del Blanco que está en en Nueva York, en el Museo Metropolitano. Sí. Entonces, ese me quedó aquí, pero ya está, no No sé, en algún pensé sitio he nada. leído yo que eran que en los 90 o no sé qué, pero bueno, igual me equivoco. Luego es que con motivo de la Expo, Evidentemente. espérate, igual sí fueron en los 90. ¿En qué año fue la Expo de Sevilla? En los 90. Ah, pues los 90, exacto. Yo sí creía que, yo Pues digo, sí, yo he pues leído sí. que eran los 90, pero Pues sí. ¿quién mejor que No, tú? no, fechas ni una. Pero las fechas al final Las fechas ni una. O sea que No, luego hay una efectivamente. relectura Efectivamente. posterior que es mucho más Claro. reciente, ¿no? Que lo traes a Andalucía, pero al centro. Sí, no, bueno, lo que pasa es que eso es una cosa que se la he donado también. Que la has donado también. Andalucía la han montado ahí también, de una manera, bueno, completamente diferente, pero la han ¿Tienes montado. las imágenes? ¿Eh? Ay, no me digas, qué pena, porque son maravillosas. Bueno, si lo- que nos cuente un a poco, ver si lo porque resuelve. es una gran intervención, ¿no? Y además tú estás No, ahí un poco. era claro, es que era Qué eso, pena. exactamente, era la Expo 92 y a Mar Villaspesa, una comisaria, le encargaron que hiciese la programación artística del pabellón de Andalucía, de la Expo. Y ella pensó Sí. que Andalucía son 8 provincias y que había que hacer no solamente Sevilla, porque además Claro. ahí tienen ese pique siempre los andaluces con Sevilla, Claro. siempre es, y ella no es de Sevilla. Entonces pensó que había que hacer algo en cada una de las provincias. Ujú. Y a mí me pidió un proyecto del que habíamos hablado, que tendría que haber sido para el Palacio de Carlos V, pero el director de la Alhambra no quiso conceder el palacio, dijo que si no eran cuadros, y como no eran cuadros, entonces nada. Entonces, ¿ves? Eso que te decía, yo había asistido, eso que decía, a esa conferencia, bueno, a ese curso sobre arquitectura del Renacimiento y se me había quedado ahí el tema del patio. Y entonces se me ocurrió, digo, hombre, lo que podríamos hacer es devolverle el patio al castillo. Pero nadie sabía, ni yo ni nadie, ni qué había en el castillo, ni si se podía, no se podía nada. Era una idea y fuimos a Almería, bueno, fuimos a Vélez Blanco y estaba perfecto, era la ruina, Era la ruina. la torre del homenaje, por supuesto, Claro. allí imponente, impecable, Claro. y la ruina. Entonces, pues ya empezamos a trabajar en el proyecto y lo que se hizo se puso una pantalla para proyectar uno de los lados del patio, que ese, es una balconada y unas arcadas, ese entero se lo llevaron, está en Nueva York, y entonces ya queda como una plataforma, que es la que estaba detrás de esa balconada, y después ya las almenas que dan al campo. Y luego estaba la pared del fondo, que era donde estaba la doble Pena arcada, no que está en verlo. ruinas, que bueno, esa lo que tenían eran huecos, o la otra pared, que eran las 3 ventanas, porque es un modelo típico de la arquitectura española, porque no es el Renacimiento ese puro italiano, que es simétrico y que responde a esas leyes, no, sino que es, pues bueno, pues eso, son 3 paredes, cada una completamente diferente, de un palacio dentro de un castillo. Entonces, lo que hicimos fue pues poner pantallas para tapar los vanos, o sea, tapar las ventanas y poner esa gran pantalla para que esas imágenes no se escaparan. Entonces fuimos a Nueva York, fotografiamos el patio, pero entonces no estaba lo digital, era Claro. la fotografía analógica que Ajá. había que llevar al laboratorio, tenían que hacer las diapositivas, que eran unas cosas así, se ponían en unos Ay, panitos. mira, Ahí está. qué bien. Ahí Menos se ve, mal. ahí se ve Ahí se la ve ruina. claro. Que, por cierto, he ido posteriormente, lo han forrado de hormigón, le han puesto unas barandillas negras, yo qué sé, de hierro, porque hacen cenas medievales. Ya. O Entonces, sea, todo ese encanto que se lo tenía han esa cargado. ruina se ha acabado. Ahora ya, eso ya no existe tampoco. O sea que, bueno, tenemos estas imágenes. Bueno, entonces aquí, en el borde de esa plataforma que venía aquí, es donde pusimos la pantalla grande y luego tapamos las otras. Y Soledad, esta idea tuya, ¿no?, de resignificar un espacio, ¿no?, de darle una nueva lectura, un entorno y todo eso, un poco,
Cuéntanos. Eso era el final. Mira qué maravilla. No, eso era el final cuando ya se había hecho completamente de noche, porque lo que hacíamos es que encendíamos los proyectores cuando todavía era de día y la imagen se iba materializando lentamente. De manera que a medida que se hacía de noche iba intensificándose la imagen de las paredes. Y eso era ya al final, cuando ya se hacía de noche. Claro. Luego lo que hacíamos era apagábamos también muy lento, de manera que otra vez se esfumaba la imagen. Digo, entonces esta idea tuya, eso de darle una nueva lectura a un entorno, Pues no lo sé, la verdad. A mí... ¿Te gusta? Luego vienen los teóricos y lo analizan, claro, y le dan una explicación casi siempre freudiana. Pero yo no lo sé, es que no lo sé, de verdad. Yo tenía ahí eso que se me había Tú querías devolverle ahí el patio cuando al me castillo. ofrecen un espacio que veo que ese que me ofrecen no puede ser porque es la Alhambra y ahí no me dejan, entonces pienso, y eso que se llevaron no se podía llevar a su sitio, ¿no? Pero no sé, no, o sea, no algo hay, que no le hay habían ningún, arrebatado. No hay ninguna intención reivindicativa por mi parte, eso también lo he dicho siempre, que yo nunca he metido lo político o lo social en mi trabajo. Eso es yo no pensaba que fuera por ahí, otra dimensión de otro tipo, no pensaba que fuera por el lado. No, pero podía haber sido una denuncia de lo que es la falta de no sé, de amor del al patrimonio, claro. Ya está. Entonces, y bueno, y lo que pasa es eso, que nos fuimos a Abel Blanco, estaba así el castillo, estaba perfecto para hacer la instalación, la intervención, y se proyectó 3 noches, porque el presupuesto daba para 3 noches. Yo lo hubiera hecho una noche nada más. Sí. Sí, yo lo hubiera hecho un día nada más. Aparece y desaparece y ya está. Una cosa así más efímera y ya está. Pero como había presupuesto para 3 días, pues se hizo 3 días, sí. No, fue muy emocionante porque toda la gente del pueblo, claro, subió, que nadie en ese pueblo había visto ni siquiera una imagen del patio. Ellos sabían que allí había una cosa muy valiosa, que se la habían llevado, que estaba en un museo en América, pero nada más. Y sí te contaban los mayores, la gente más mayor, que ellos sí recuerdan ver bajar las piedras a burros desde el castillo, cómo bajaban, cómo se llevaban todas las piedras. Que lo compró salió de ahí, se lo compró al propietario un anticuario francés, efectivamente, que se lo vendió al millonario, no me acuerdo cómo se llama ahora, que es el que lo tenía instalado en su casa. Y a su muerte le dejó todo su patrimonio al Metropolitan, y el Metropolitan lo montó ahí, en el museo, sí. Y ahí te fuiste tú a hacerle las fotos. Y ahí fuimos el fotógrafo. No vamos a poder ver más, ¿no, Jero? Bueno, seguimos y pues continuamos. Vale. Sí, bueno, más o menos os habéis hecho una idea. Vamos ahora a ver un poco del patio herreriano en Valladolid, ¿no? Una exposición también que ha estado hasta hace nada, ¿no? Hasta el 2 de mayo. Las pinturas, sí. No, la instalación todavía está en la instalación. Se queda hasta agosto. La pintura no, pero la pintura se va a poner aquí en Madrid. Ahora, ¿Ah, sí? Sí. Fantástico. El día 10 de junio se inaugura. Qué bien. En la galería. En la galería, sí, en la Málboro, ¿no? Sí. Pues nada, allí estaremos. Sí. Y a mí me encanta esta serie de Soledad porque además conecta mucho con el tema de la poesía, ¿no? Y por el tema de Pessoa, creo que tú tienes una relación con la poesía muy, muy estrecha, Soledad. Sí, bueno, soy lectora de poesía, me gustaría tenerla más estrecha todavía, porque no tengo ningún rigor, sino que lo que cae en mis manos lo leo, mucho leer poesía. O lo que estoy interesada. Sí, y la utilizo muchas veces para mi obra. Por ejemplo, tu título de esta exposición, ¿no? Es un verso también, ¿no? De un poeta chino, ¿no? Sí, Puedes decirlo tú el título, que es muy de bonito. Luigi, que es, no, léelo tú. Es que es muy largo, pero léelo, el pensamiento al madurar es igual que el sol cuando amanece. Cuando amanece, claro. Es un librito muy bonito de pensamientos chinos, y ese era uno que me parecía que le iba a la instalación. Porque lo que son la pintura, todos estos cuadros, el título general es Los días con Pessoa, sí. Es un gran políptico, ¿no? Aquí, bueno, estos son en total casi 200 cuadros, Madre que mía. son los 30 del fondo, que están al fondo.
Las imágenes de la cerámica de las fachadas o de algunos azulejos que las he tomado en el Museo de Azulejos que hay en Lisboa. Entonces, yo he seleccionado, de esas 30 imágenes que hay al fondo, he seleccionado algunas que he desarrollado, he seleccionado concretamente 9, que he desarrollado en 18 pasos, cada una de las 9, comenzando en oscuro y acabando pues prácticamente en el blanco. Pero eso está hecho así, que como ahí no cabía en Valladolid, se ha puesto así para ponerlo en la Galería Marlborough, que es como lo veremos, en una línea. Es decir, eso empezará al entrar en la galería e irá haciendo todo el perímetro de la galería en una línea hasta el final. Qué bien, qué bonito. Lo que pasa es que ahí, como digo, no cabía así, entonces se ha puesto... Lo habéis armado de otra manera. Se ha puesto en esas tandas, digamos. Y luego aquí están es que ahí lo veo mal, por eso lo veo muy lejano, vaya. Aquí están todas las imágenes. Sí. Y yo de ahí he seleccionado 9, que son las que he desarrollado para desarrollarlas, para hacer las que necesitaba exactamente para la línea, que son de 46 por 46 y tendrán una separación de 6 centímetros entre ellas, de manera que estarán recorriendo todo el perímetro. Tú has dicho que Pessoa es infinito y yo ahora lo único que busco es la poesía. Leyéndolo he encontrado mis verdades. ¿Eso lo he dicho yo? Sí. ¿Seguro? Sí. Vamos, estoy casi segura. ¿Quién firma el artículo? Pues era un artículo, no sé si era del País o, en fin, creo que era, en fin, creo que hay por alguien del País. Creo que es una fuente fidedigna, ¿eh? Y a mí me había parecido estupendo, por eso también lo de que Pessoa es infinito. Sí, eso seguro. Y que el libro del desasosiego, ¿no? Bueno, ese es el libro de cabecera de hace años, está conmigo hace tiempo, sí. Por eso. Yo, gracias a ti, lo he vuelto a releer. Cuando Yolanda me hizo el reportaje ese fantástico, ya estaba yo allí con Pessoa y el libro del desasosiego. Ya tuve que leer fragmentos, sí. Yo ahora lo he recuperado otra vez, gracias a... Sí, porque lo había... En fin, siempre es un libro que está por ahí, pero realmente lo he recuperado al hilo de tu obra. O sea que... Y ahora vamos a ver imágenes. Bueno, vamos a terminar de ver un poquito... hay la otra pieza de la luz del sol y de la luna, que es una pieza... tú has comentado también... que las dos piezas de esta exposición tenían un denominador común, que era un poco que iban hacia la claridad, ¿no? El tema de la luz, ¿no? Sí, esta claro, lo que pasa es que ahora eso no se da. Esta tiene una luz negra instalada. Maravilla. Y cuando se inauguró la exposición, como se hacía de noche, después los hilos de algodón captan la luz negra y se convierten en rayos de luz, es decir, se queda azul. Pero lo vamos a ver, ¿no, Jerónimo? Tenemos fotos de eso, ¿no? Sí, de la evolución de cómo va cambiando con la luz del día. Sí. Son dos planos que se cruzan, dos planos de hilos de algodón, cada 3 centímetros hay uno, tensados, y entonces se cruzan en el espacio. ¡Qué maravilla! Y no, es que es una pieza que le va mucho a la capilla. Está hecha expresamente para esta instalación, para la capilla, ¿no? Sí. Estas cosas hay que hacerlas. Claro. Hay que hacerlas para el espacio. Una joya absoluta, ¿no? Cómo va variando, ¿no? Sí, claro, a medida que la recorres, pues vas viendo unos aspectos u otros, se cruzan los planos, las líneas, sí. ¿Y esta instalación, por ejemplo, la vas a dejar aquí ya...? No, yo creo que la prolongan un poco más en agosto, hasta agosto la prolongan, sí. Es que estas cosas luego da una pena, ¿no? Luego ya la quitan. Está en Valladolid, en el patio herreriano de Valladolid. En el patio herreriano, sí. Lo que hemos visto de Pessoa y esta pieza también. Lo de Pessoa ya no está, ya no está, pero ha estado allí. Pero bueno, lo de Pessoa, los cuadros se pueden ver aquí en Madrid. Claro. Sí. Esta instalación a mí me parece... Son hilos de algodón. Son hilos de algodón, sí. El tema de la luz te ha interesado siempre, ¿no, Soledad? Sí. Yo creo que sí. La representación de la luz con otros elementos que no son luz me ha interesado, sí, desde el principio, sí. Claro, es que estas ráfagas realmente están representando la luz. Claro. Y cómo cambia, ¿no? Con
con la luz, la propia luz del el paso del día, ¿no? Sí, cambia muchísimo. Es alucinante. Claro, lo que pasa es que en estas fotos, como ves ahora, Mira, ahora mira, está mira ya con la ahora luz negra. cómo va. Que eso cuando se hacía de noche antes sí lo podíamos ver, sí. Sí. Cogen la tonalidad esa como de rayos de luz, Sí. los hilos. ¿Y qué dimensión tiene En esta las, sala, más o en las menos? fotos se materializa, se ve mucho la Sí. iluminación que tiene. Eso es iluminación natural que tiene arriba. Bueno, también la tiene artificial, pero en la realidad no lo ves tanto porque no miras tan para arriba, ¿ves? Tú estás viendo la pieza. ¿Qué dimensión tiene? El espacio es un ¿En total? espacio, No lo sé. pero es Sí, es potente, ¿no? Es grande, claro. ¿no? Realmente la medida de la pieza Ujú. la tomamos, el chico que la montó y yo pusimos un hilo en el fondo, en la pared del fondo, y lo estiramos y lo tensamos Ujú. hasta la rotura. O sea, yo la quería tan grande como fuera posible antes de que se rompiera el algodón. Claro, hay un momento que es algodón, pero algodón de ese de tricotar, Fíjate. y finito, que se rompe. Sí, sí, Entonces sí. estuvimos probando y hay un punto que no se rompía y ahí Y la ahí es dejamos. donde parasteis. Ahí la dejamos, sí. Ujú. Ahí la dejamos. Mira, pero ahí la escala se ve bien con el... Sí, ahí se ve bien la escala. Una maravilla. Sí, estas que además le van muchísimo a la capilla, es como... Totalmente. Sí. Como si hubiera entrado el ángel de la Totalmente. Anunciación ahí. Totalmente. Sí. Está preciosa, la Es que verdad. es una pasada Sí. es que es una cosa... Es una pena, ¿no? Que te la lleves de allí, que no se quede No, ahí. se quita, se tira, eso no me lo llevo Se en tira, ningún ¿no? lado, Ya, claro. sí, además se tira. Bueno, es que vienen otros después, claro, claro. claro. No, sí lo sé, pero que da mucha Es pena. que hay otros artistas, Mm. otros proyectos, sí. ¿Y qué proyectos tienes así inmediatos? Anda, La lo siento, Marlboro. esa soy yo, no, esa soy yo. Eres Sí, tú. no lo he quitado. Bueno, ya parará. ¿Qué proyectos tengo? No, tengo la exposición en la tengo la Marlboro. exposición de Marlboro y tengo... Esto es para anunciar los próximos Lo proyectos siento, de lo Soledad siento, lo siento. Sevilla. Con un poco de... Y tengo que ir a San Sebastián porque tengo que hacer un proyecto para el Cursal, pero tengo que ver el espacio siempre, claro. Ujú. Y tengo que ir también a Palma de Mallorca porque también me proponen un proyecto en Artà. Y tienen, ese ayuntamiento, o sea, no ha hecho nunca nada de arte contemporáneo. Y ahí hay una persona que está muy interesada en que haya arte contemporáneo allí. Me ha dicho que tienen varios espacios que podían estar bien. Y que haga algo. Pero claro, yo como siempre, para hacer algo tengo que ir y verlos. Claro. Así que tengo que ir a San Sebastián y a Palma de Mallorca Para verlos. Y nada más, de momento. ¿Y la exposición en Marlboro qué día es exactamente? El día 10. 10 de junio. Se inaugura el 10 de junio y está hasta septiembre. Qué bien, qué Junio bien. y julio, bueno, agosto está cerrado, claro. Qué bien. Pero en junio y julio Pues estará, nada, sí. allí estaremos, Sí, Soledad. bueno, muy bien. Pues Fenomenal. yo creo que ya un poco hemos cubierto así el recorrido y ahora pues os animamos en la sala o primero Sara vas a empezar tú un poquito con redes, ¿no? Eso es. Buenas tardes. Mira, Soledad, te van a... Hola, ¿qué tal? Tenemos un par de preguntas desde las redes sociales. La primera es de Diego y dice, ¿no crees que el arte tiene una responsabilidad con la sociedad o simplemente responde a la creación de la belleza? No, para mí responde a la creación, simplemente. Responsabilidad con la sociedad tenemos todos, pero yo no veo por qué tiene que estar mi obra implicada en eso. Yo prefiero implicarme yo personalmente y la obra va en otro sentido, está en otro ámbito, vaya. Ujú. La siguiente pregunta es de Bea y dice, ¿cuándo decidiste o asumiste tu condición de artista? Era muy jovencita, yo creo que tendría 13 o 14 años y estaba haciendo una copia del Cristo de Velázquez. Y fue mi madre la que dijo que esta niña tiene talento, que bien le ha salido. Y entonces, nada, a partir de ahí ya pues hice Bellas Artes y ellos me apoyaron. La última pregunta es de Celia
y quiere saber cómo te ha afectado a nivel artístico el periodo del confinamiento. Pues yo creo que a mí no me ha afectado tanto como a cualquier otra persona, porque yo paso muchas horas sola en el estudio. Entonces, claro, es verdad que sobre todo esa etapa que no podía salir a nada, eso también era muy duro, solo al supermercado. Pero yo todo el día trabajaba como siempre y luego no había tanta diferencia, entre mi día a día y el confinamiento. Y bueno, adelanté mucho, precisamente esos 200 cuadros que vienen ahora. Y tanto que adelantaste. A la exposición. Cuadros. Bueno, ahora damos paso al público. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería saber de esa niña que hace ese Cristo de Velázquez copiando a esos apóstoles, ¿cómo evoluciona tu obra? ¿Tú te sientes que has pasado por fases, así como Picasso, de llegar a... ¿Cómo es ese arco de evolución de la obra? Sí, yo creo que pasa por muchas fases. De hecho, aquella copia del Cristo de Velázquez era carboncillo y era solo la cabeza y no podemos relacionarla con nada actualmente. Los apóstoles fue, como he explicado, ese flash que me dio. Pero lo que sí tengo claro, y lo veo ahora, y lo podemos ver en Madrid en la exposición, es que los artistas nos pasamos la vida pintando el mismo cuadro. Porque yo voy a poner ahora, ahí en Marlborough, en la sala esa pequeña de los dibujos, unos dibujos míos de los años 60 que son geometría, como este final de esto que hemos visto ahora, que es geometría, hecho con líneas finitas, en este caso hay color, entonces no, pero es como un bucle, empiezo con geometría, termino con geometría, luego de en medio ha habido muchas etapas más, luego he hecho cosas orgánicas, he pintado. También muchas veces a mí me ha influido mucho la salud también, he tenido problemas de salud y entonces he tenido que cambiar, pues porque el formato del cuadro no podía o no podía estar de pie, entonces me adaptaba a las condiciones físicas y hacía lo que otra cosa. Pero bueno, siempre, si lo analizo, pienso, pero siempre desde el principio, lo que ha habido es una unidad. Al principio era una línea que repetía y que por repetición llenaba el espacio y aparecían otras figuras. Y después, pues no sé, los insomnios, siempre también pinceladas, elementos, unidades, que la idea es que desaparezcan para que creen un campo, o sea, que desaparezca la unidad y que aparezca ese total de todas esas unidades juntas que crean otro espacio, un espacio pictórico diferente, pero comenzando con un elemento siempre, teniendo siempre una pieza, que repito, sí. Arturo, yo creo que hay que ponerse la mascarilla. Vale, perdón. No, es que como normalmente eso es la... Perdón. La pregunta que quería consultarte es si cuando te ficha Soledad Lorenzo fue una revolución en tu vida artística, si aceleró tu proceso productivo, si te generó una sensación de mayor demanda y responsabilidad hacia un público, o siempre fuiste independiente de presiones o de sensaciones de eso, ¿no? De entrar en un mercado más exigente y también con unas recompensas económicas mayores o la posibilidad de salir hacia un frente mucho más visible, ¿no? No, Soledad era una persona muy, muy respetuosa con los artistas. Ella no intervenía en absoluto y si tú necesitabas... Ella tenía la teoría de que los artistas debíamos exponer cada 2 años, porque si no se olvidaban de nosotros. Pero yo necesitaba 3 y ella decía, bueno, pues 3. Nunca presionó, nunca... intervino, si la llamaba, si venía al estudio, todo le parecía muy bien. Y luego es verdad, tampoco te mantienes al margen del mercado, eso lo llevaba ella
Y efectivamente era buena vendedora y era una época además que se vendía bastante, pero se vendía en exposición, luego ya entre exposición y exposición ya no se vendía nada. Pero eso, ella era estupenda, lo hacía muy bien, era muy buena en todos los campos, era buena galerista, era buena, Desde luego. buena con los artistas y era buena con los coleccionistas, sí, no, y sobre todo respetuosa, nunca tuve ninguna presión. Yo creo que ninguno de los artistas de ella. ¿Y antes estuviste en otra galería? Sí. Ahora estoy con Marlborough, aquí en Madrid. Antes de Soledad, sí. Estuve aquí en Madrid con Montenegro, después con Gamarra y Garrigues, y yo creo que desde Gamarra ya pasé a Soledad Lorenzo, creo que sí. Sí, Gamarra y Garrigues y Montenegro, que era una galería pequeñita que había en la calle Argensola, que ahí hice un par de instalaciones, además, precisamente, ahí empecé haciendo instalaciones, sí. ¿Alguna pregunta? Hola, Soledad. Hola. A mí siempre me ha llamado la atención, sinceramente, un cierto, es decir, la posibilidad que te planteas tú siempre entre una frialdad enorme o una sensualidad enorme. Es decir, en tu obra, más allá de la repetición, que evidentemente lo hay, y la sistematicidad que la tienes, etcétera, etcétera, la ocupación del espacio, pero qué forma tan diferente de ocupar el espacio, esas mariposas o esas hojas, por ejemplo, que esas hojas son pictoricismo puro, vamos, o sea, es un cuadro por agregación de hojas. Y lo de Lisboa, lo de Pessoa, ¿no? El politrio. Pessoa, ¿no? Que es una sistematicidad de tipo geométrico, dura, fría y tacatá. Pues yo creo que es que lo geométrico no tiene nada de frío. Siempre se ha asociado la geometría con frialdad o con mentalidad estructurada. Yo creo que no. Siempre pongo el ejemplo también de Sempere. Yo cuando veo esas maravillas que hacíamos cuando estábamos en el centro de cálculo, que esas formas, esas mallas que salían del ordenador, frías completamente, pero cómo las cogía Eusebio y las ponía en una esquina, les daba una tonalidad, ponía otra, el color del fondo. Yo no le veía ninguna frialdad y no solo veo la geometría. La geometría es algo que, bueno, que tiene una estructura, que no es algo aleatorio, sino que tiene que estar, bueno, que también tiene su parte aleatoria, pero en fin, que transcurre, digamos, por unos parámetros, pero frialdad, ¿no? Perdona que te insista, pero emocionalmente, incluso, más allá de visualmente, ¿no? Lo que provocan esos murales enormes que haces de mariposas, de hojas, incluso algunas de las pinturas sobre los apóstoles últimas que hemos visto, ¿no? Que también son muy grandes, sí, y que hay como mucha vibración de color, produce una emoción muy fuerte de tipo sensual y emocional, por ahí, frente al otro, que es desde luego otra historia. O sea, es una cosa mucho más sistemática. La sistematicidad se aprecia más porque está más puesta en evidencia, ¿no? Bueno, claro, yo creo que eso ya es el espectador, el que lo capta, el que ve, o sea, que se emociona con una obra y con otra no. Pero yo insisto que para mí tiene la misma emoción y la misma emotividad y la misma carga emocional, pues mis días con Pessoa geométricos que te llamaré hoja, por ejemplo, seguro, ¿eh? Otra cosa es que efectivamente soy consciente de que a la hora de verlo, la recepción, el espectador ve una cosa u otra, pero lo mismo que ven, no puede no ver nada en un Rozco y sin embargo le puede fascinar un Guillermo Pérez Villalta, porque en Guillermo Pérez Villalta está viendo una silla, una mesa, una cama y un no sé qué, y en Rozco está viendo la nada. Ahí está ese tema del ojo, que la belleza reside en la mirada. Siempre, siempre, siempre.
próxima vez miraré más despacio y más emocionado. En Madrid te voy a poner deberes. No, ¿sabes con lo que me ha gustado mucho y me ha emocionado la geometría? Con la luz. Esos hilos son maravillosos. Y es geometría. Ajá. Sí, geometría, efectivamente. Hola Soledad. Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que aparece primero, al principio, cuando estás concibiendo una obra? ¿Qué aparece primero, la poesía, la evocación o aparece la idea y el concepto? ¿O aparece qué? La idea o el concepto. Bueno, has dicho la vocación, ¿no? Evocación, la evocación. Evocación, la poética, es que te he oído mal, perdona. Sí, lo más intuitivo o lo más conceptual, ¿no? Digamos. No, yo creo que hay momentos en los que decides hacer una cosa, una serie, una obra, algo, porque hay algo que te sacude, alguna visión, a lo mejor es una lectura, pero hay un algo que te está llamando la atención, que te está interesando. Y bueno, pasa como contaba con el tema de Vélez Blanco, que veo ese expolio y se me queda ahí guardado, y luego en el momento que tiene que salir, sale. Yo creo que es así. O sea, tenemos ahí cosas almacenadas y guardadas que nos han impresionado en un momento, porque cosas tan directas no creo que las hagan muchas veces. Por ejemplo, como eso que digo de los apóstoles, que dije esto rápido, como Picasso, vamos, porque con Pessoa, del libro del desasosiego, me llevó a Lisboa, me dediqué a recorrer los espacios y los caminos de Bernardo Soares, que es el alter ego de Pessoa en el libro del desasosiego. Hice todos esos recorridos por la Baixa que él hacía, vi todos esos sitios que ya no están, pero que yo cuando empecé todavía estaban. La casa Pessoa, que se llamaba Pessoa donde comía. El patrón que estaba en las hilaturas Vázquez, ahí también lo veía. O sea, yo he podido ver muchas cosas en esos recorridos de los que hablaba Pessoa, porque precisamente yo iba buscando cómo, la imagen, cómo tenía yo que resolver eso. Entonces, bueno, también me impresionó mucho y me afectó mucho cuando supe que a su muerte apareció el baúl ese en su habitación, en el que había 36.000 documentos, muchos de ellos en sobres que él mismo guardaba, que era todo lo que había escrito, él lo iba poniendo allí, porque nunca había publicado. Entonces lo que escribía lo depositaba en el baúl ese. Eso me impresionó mucho. Hice la serie también, hice la instalación de Pessoa, con unas cajitas que estaban haciendo referencia al baúl de los documentos, el baúl de los tesoros. Encontrarte un baúl con 30.000 o casi 30.000 documentos de Pessoa, bueno, entonces no sé, es todo, una cosa así como de impulso, no, supongo que hay más, un recorrido más lento, más meditado, más un proceso. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí, Marta? Puede parecer muy simple, pero a mí me curiosa muchísimo saber, muy relacionado con lo que habéis estado hablando ahora, Teresa y tú, respecto al mundo taurino, que a ti siempre te ha interesado muchísimo. Y has hecho muchas obras con ese tema, o por lo menos yo he conocido varias. Entonces, por ejemplo, para una persona tan taurina como yo creo que eras tú, ¿cómo se vive, si te afecta a ti dentro de tu creatividad, la poca aceptación que tiene mucha parte de España, vamos, todo el conflicto que ha habido con el mundo taurino, con los toros y todo eso? No, a mí no, o sea, es un conflicto que lo entiendo y que además ha estado siempre, no creas que es ahora. Ahora está más fresco, más vivo, pero eso ha estado siempre. No, a mí eso no me ha afectado. Yo la serie, además de los toros, la hice en los 80. Y después... ¿Cómo? Ah, sí, bueno, eso es un grabado. Claro, pero bueno, yo cuando pienso en mi serie de los toros estoy pensando en unos cuadros como siempre,
de 3 metros por 2 metros y en muchos, en una serie larga. Entonces, eso es lo mismo, eso sí que fue, eso es otra cosa también. Yo tenía una Verónica de Antoñete era un torero, una Verónica es un pase, una foto de un periódico de la Verónica de Antoñete pinchada en el estudio, y el Atalanta Hipómenes de Guido Reni, estaban los dos, uno al lado. Y un buen día, pues el mensaje deja de ser mudo y lo ves claro, y dices, pues si es que es lo mismo, si es que este cuadro es una Verónica. Y luego me dijeron las de los amigos del Museo del Prado, que había ido Enrique Ponce al Prado y había comentado que ese cuadro es una Verónica. O sea, es la situación de Hipómenes, de Atalanta, hay una relación ahí tan clara. Atalanta en el suelo, que es como el toro. O sea, hay una clara correspondencia entre, por supuesto que Guido Reni no estaba pintando nada sobre toros, pero esa imagen y la Verónica de Antoñete se unieron en algún momento, que eso es entonces en eso está basado el del Prado. Es por una parte el cuadro de Guido Reni y por otra parte, pues yo lo que hice fue ese cuadro, le hice una ilustración a mano y bueno, estaba en esa pareja que yo hice. Pero que a mí me hizo mucha gracia que yo cuando te conocí estabas en un momento muy taurino, yo creo, iban mucho a los toros, y luego cuando vi las Verónicas, pues me parecía que mantenías que te gustaba mucho, ¿no? Y por eso lo pensé, pues eso, si a ella se le ocurre o necesita hacer algo así, pues que creo que la situación nos favorecía. Bueno, que no sé si eso influye. No, pero eso fue, ya te digo que eso fue una serie, sí, que fue un capítulo cerrado. No tengo ahora ya ningún interés en hacer nada sobre los toros. Sí. Muy bien, pues si no hay más preguntas, sí, todavía. ¿Qué falta él? Hola, buenas tardes. Quisiera saber si, como usted trabaja toda las instalaciones, se ha pensado, tiene en proyecto, utilizar el video mapping. ¿El qué? ¿Cómo? Video mapping, para hacer instalaciones. No he entendido. Yo tampoco. El video mapping. ¿En? Video mapping. No sé ni lo que es. Yo tampoco. Fíjate si habré pensado. Pita, explica, no, eso sí, completamente pretecnológica, ¿eh? Perdona la pregunta, entonces. Bueno, video mapping, incluso hay una exposición ahora en Telefónica que es el precursor del video mapping, que yo soy muy malo para los nombres, pero está allí. El video mapping no es más que proyecciones, lo que se hizo cuando la Puerta del Sol, es lo que se hizo en el Prado, o sea, utilizar obras ya preconcebidas. Sí. Yo la veo usted, bueno, voy a ser un poco atrevido, si me perdona, incursionando a través del video mapping, o sea, auxiliándose de su hijo, las nuevas tecnologías, y un poco me remonto a la exposición, a lo que usted planteaba cuando fotografió, vino, lo proyectó o hizo como una reproducción, la veo un poco que te recomiendan estoy el video motivando mapping. para que utilice el video mapping. ¿Que te mapping. recomiendan el video mapping? No, ya, estoy pensando con la contestación. No, yo llego tarde ya a eso, ya no es lo mío. Vosotros y la gente joven lo hacéis estupendamente y muy bien, y a mí, yo ya no entro en eso, no, ya mi mundo es otro. Además es que simplemente lo que a mí me gustaría aprender a hacer eso y manejar esos medios, no me compensa, yo prefiero pintar que estar ahí dándole, al video Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Manuel. Hola, gracias. Yo quería preguntarle si en algún momento le ha preocupado o le ha interesado lo que dijeran los críticos. Si la crítica de arte le ha parecido necesaria, le ha parecido interesante o con el tiempo no le da importancia. Y otra pregunta sería si cree que actualmente la crítica en España tiene algún predicamento o si es algo casi ya residual.
Yo Jolín, creo Manuel. que no. Muy bien. Decir que no me ha importado o no me ha preocupado, pues seguro que sí, pero de una manera también diagonal, no de una manera intensa. Porque además es que había, como en los comienzos, cuando yo empezaba, era un silencio sobre mí, sobre lo mío, ni siquiera se hablaba de ello. Y después, es verdad que he tenido críticas elogiosas. Tú has mencionado ahora la de Paco Calvo, una que me hizo esa presentación preciosísima. Y luego me trataba siempre muy bien, pero no estaba yo pendiente de eso, ni estoy tampoco ahora. Sí es verdad que cuando sale algo lo leo con cariño y con ilusión, pero no. Entonces, ¿cómo está ahora la crítica? Bueno, pues a nivel teórico estamos un poco flojos, la verdad, en el mundo del arte, pero en general. Entonces, bueno, pues yo creo que eso sí es algo que habría que recomponer, pero no estoy muy pendiente tampoco de la crítica. Eso son ventajas de la edad, que ya las cosas las observas desde lejos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir terminando, ¿no? Pues muchísimas gracias, Soledad. Bueno, gracias un a aplauso. vosotros, a todos vosotros. Gracias. Gracias. Y de momento el ciclo de mirar con ellas y mirar con ellos ya continúa para el otoño, porque ya con Soledad terminamos de momento esta temporada, así que os esperamos y os esperamos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.